El principio de Fermat afirmaba que la trayectoria que recorre un rayo de luz entre los puntos dados es aquella en la que se emplea un tiempo mínimo, y como la velocidad de la luz era constante, la trayectoria para aquel tiempo mínimo entre dos puntos debía ser la línea de mínima distancia. En un espacio ordinario era la línea recta. Este enunciado no está completo y no cubre todos los casos posibles, por lo que existe una forma moderna del principio de Fermat, la cual dice lo siguiente. El trayecto seguido por una luz al propagarse de un punto a otro es tal que el tiempo empleado en recorrerlo es estacionario respecto a posibles variaciones en la trayectoria. Del principio de Fermat se puede deducir la ley de la reflexión, que dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión de la siguiente manera. Se trata de probar que si la luz va de un punto A a otro B, reflejándose en un espejo plano, la trayectoria desde A al espejo sumada con la distancia del espejo a B es de longitud mínima cuando el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Si la luz va de A a B reflejándose en un espejo por el camino de mínima distancia, el rayo de luz debe tocar al espejo en un punto I', tal que la suma de distancias de A a I' más I' a B sea mínima. Consideremos el punto B', simétrico de B respecto al espejo. Como la distancia de I a B es igual que la distancia de I a B', es evidente que la distancia de A a I' más la distancia de I' a B es igual a la distancia de A a I' más la distancia de I' a B'. Por el principio de Fermat, la luz recorrería el camino virtual de A a B', por el camino de mínima distancia. Para que la suma de distancias A a I' más I' a B' sea mínima, es necesario que A, I' y B' estén alineados, es decir, que I' ocupe el lugar I de la figura. Entonces, es evidente que el ángulo B y C es igual al ángulo C y B', por simetría axial respecto al espejo, y que el ángulo C y B' sea igual al ángulo C y I', por ser ángulos opuestos por el vértice. De aquí, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Ahora resolveremos un problema aplicando este principio. En la orilla derecha de un río se encuentran un caballo A y su establo C. La distancia entre A y C es de 6 kilómetros. La distancia del caballo al río es de 4 kilómetros y la distancia del establo al río es de 6 kilómetros. Calcularemos entonces la distancia mínima que tiene que recorrer el caballo para ir al establo después de haber pasado a abrevar en el río. Aplicando la ley de la reflexión, podemos ver que la mínima distancia para ir de A a C, pasando por el río, será, por las condiciones de mínimos explicados para la reflexión, igual a la distancia AC', siendo C' el punto simétrico de C respecto al río, que podemos calcular fácilmente a partir del triángulo rectángulo sombreado. El cateto AR lo podemos calcular como cateto del triángulo ACR, donde AC mide 6 kilómetros y RC mide 4 kilómetros. Por lo tanto, AR será igual a 4 raíz de 2 kilómetros. Como RC' mide 10 kilómetros, el camino de mínima distancia que tiene que recorrer el caballo será igual al segmento AC', que nos da como resultado 11.49 kilómetros. Y así es como resolvemos un problema utilizando el principio de Fermat.